A este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver las empresas que reportaron el 27 y 28. En particular vamos a ver a SQM, Gasco Inversiones, Lipigas y Moller. Así que démosle. Partamos este video con SQM, que sigue reportando resultados relativamente flojitos. Así que vamos a ver el detalle para comentar los números. Entonces notamos que en cuanto a los ingresos, estos están disminuyendo ligeramente, más o menos un 4%. Y aquí SQM tiene bastante mérito, diría yo, porque el precio del litio, por ejemplo, no ha repuntado y aún así se mantiene con ingresos relativamente comparables. Ellos mencionan que es porque están vendiendo más litio y aparte hay otros segmentos que le están ayudando, como por ejemplo el yodo. Así que yo creo que aquí tiene bastante mérito SQM como empresa. Después llegamos a los costos de venta, que también te aumentan ligeramente. Por lo tanto, la ganancia bruta tiene un déficit más o menos de unos 60 millones de dólares. ¿Ok? Así que tengan ese número en la cabeza porque lo vamos a ir viendo repetidas veces hacia abajo. Luego tenemos gastos de administración subiendo un 13%, y aquí yo creo que esto es bastante, considerando que la inflación en Chile al menos es más o menos de un 5%, y cuando uno va a ver la nota 22.4 se da cuenta que el mayor driver de este aumento es el gasto por beneficio a los empleados. Entonces quizás se están dando bonos, ahí la verdad me pierdo, pero un 13% es bastante que te aumente, evidentemente, pero bueno. De todas maneras el número no es tan grande en comparación a la ganancia bruta, pero si tuviste un mal trimestre al final todo te pega. Después llegamos a la ganancia operacional, que disminuye más o menos en unos 70 millones de dólares, más o menos. Entonces al final son los 60 millones que te faltan de acá, menos lo que te aumentan los costos básicamente. Si seguimos bajando, entramos a la parte financiera, en donde los ingresos disminuyeron, y como lo comentaba en todos los videos anteriores, la tónica de toda la empresa, y tiene que ver con el contexto mundial, en donde tener caja quizá no renta tanto simplemente, y sirve mucho más reinvertir este dinero. Luego los costos financieros, estos están aumentando un 15%, y este número quizá me preocupa un tanto más, porque más o menos para este trimestre representa un poco más de un quinto de la ganancia operacional, es decir, más o menos un 20%. Y no solo eso, sino que cuando uno va a ver las notas, de acuerdo a los costos financieros, no es que ellos tengan más deuda. Lo que está sucediendo es que las tasas de interés están mucho más altas. Recuerdo haber leído que pasaron unos bonos que estaban como en UF más 1.5, creo, algo por ahí, pasaron como a 3.2. Entonces, que te suban los intereses de la deuda es algo súper malo, porque eso habla también de que el mercado te está pagando menos por el riesgo que significa comprarte los bonos. Y por ejemplo, si es que la situación de la empresa sigue disminuyendo, tanto por ingresos como por ganancia operacional, etcétera, puede que podamos ver tasas incluso más altas a medida que se vayan venciendo los bonos. Así que yo creo que igual es una situación un tanto preocupante. Lo bueno sí es que el precio del litio está tan abajo, diría yo, aunque en realidad nadie sabe qué tan abajo puede llegar. El tema es que una pequeña alza en el precio del litio y SQM se va a disparar, así que es simplemente algo que hay que tener en cuenta. Luego llegamos a la ganancia de impuestos, ganancia antes de impuestos, que disminuye más o menos unos 90 millones de dólares. Pero insisto, todo viene más o menos de acá, donde te faltan los 64 millones de dólares. Después le quitáis los costos que se van acumulando durante los cambios de año, ¿cierto? Por inflación, etcétera, etcétera. Y quedaste con un déficit de 90 millones de dólares. Así que yo diría que operacionalmente la empresa no está mala, salvo estos gastos de administración extra y los costos financieros. Después llegamos a la parte de los impuestos, y aquí vemos este número que es gigante y te deja en pérdida contable. Pero esto lo hablamos en el video anterior, al cierre del cuarto trimestre del año 2024. En donde había un juicio por un tema de unos impuestos que SQM ya había pagado, pero que intenta recuperar. Pero el tema es que en algún juicio parece que no les fue muy bien, por lo tanto al final reconocieron esa pérdida contable y por lo tanto quedaron en una pérdida contable. Pero yo les comenté que no significaba una salida de efectivo porque ese impuesto ya estaba pagado. Así que esto es solo contable. Y este trimestre pagaron 73 millones de dólares. Así que, bueno, por eso quedamos con este número un tanto distorsionado, pero yo diría que lo verdadero está acá. Un déficit más o menos de 90 millones de dólares. Ahora, si uno va a ver los flujos, vemos algo similar, por ejemplo, en cuanto a los ingresos, efectivamente está cobrando menos. Pero eso, tiene más flujo, pero son cosas que están distorsionando un poco los números, considerando que pueden haber cambios en capital de trabajo y ese tipo de cosas. Así que yo por eso en realidad no estoy mirando mucho los flujos para este primer trimestre, para los resultados, porque a veces no tiene mucho sentido. Es mejor verlo a 12 meses. Ahora, para no reinventar la rueda, voy a considerar la presentación de resultados que tiene SQM,
porque en verdad explican todo bastante claro. Por ejemplo, ellos dicen acá que los revenues están bajando tanto como por el trimestre anterior comparable como por el trimestre del año anterior. Así que los revenues bajando por todos lados. La ganancia bruta, eso sí, está aumentando, y esto tiene que ver con el yodo principalmente, que lo vamos a ver en un momento. Y bueno, ahí ustedes pueden ver los otros números, pero en particular es interesante ver que cuando uno ve los números trimestre anterior comparado con este, por ejemplo, el net income está subiendo, el EBITDA en este caso está subiendo. Así que igual es interesante ver estos números de esta manera. Bueno, hay algunas cosas que me voy a saltar, pero aquí está lo que yo quería llegar. El litio, que en un momento fue el principal driver del precio de la empresa, fíjense cómo ha ido bajando el precio. Y esto no es algo desconocido, ¿cierto? Ya lo hemos hablado antes. Pasó de valer $50.9 el kilogramo a valer 9.1. O sea, te bajó un montón el precio del litio. Pero fíjense los volúmenes. Cuando uno compara con el primer trimestre del 2024 al primer trimestre del 2025, pasamos de vender 43.5 kilomegatoneladas, ¿será esto? Creo, a vender 55 kilomegatoneladas. Así que representa un aumento de un 26%. Y esto yo lo veo de una manera interesante porque no he visto al Marley, por ejemplo, pero si alguien lo quiere ir a ver sería interesante. Y es para ver cómo le está yendo operacionalmente a las otras empresas que venden litio. ¿Y por qué digo esto? Porque SQM tiene una ventaja competitiva, y es el hecho de que el Salar de Atacama tiene muy bajos costos de venta. Ya la operación del Salar de Atacama es muy bajo por las condiciones climáticas, principalmente del desierto. Por lo tanto, es muy difícil para empresas extranjeras extraer el litio en cualquier otro tipo de condiciones. Así que si el precio del litio, por ejemplo, sigue bajando y las otras empresas empiezan a tener pérdidas, puede que haya un threshold, un corte en el que SQM no pierda y las otras empresas sí pierdan. Y eso eventualmente puede hacer que las otras empresas empiecen a cerrar operaciones o quizá a tratar de disminuir la cantidad de volumen que estás vendiendo, mientras que SQM puede hacer lo contrario. Y eso puede ser un buen driver del precio de la acción a futuro. Ahora, nadie sabe el futuro, así que son solo suposiciones y no tienen por qué creerme de que lo que yo estoy diciendo va a pasar así. Pero siempre es bueno tener en cuenta todos los casos posibles que podrían suceder. Y aquí viene el análisis de cada uno y desde un punto de vista del value investing. Si es que ustedes creen que, por ejemplo, la empresa está subvalorada, dado que tengo mucho más probabilidad de que ocurra algo bueno a que ocurra algo malo, entonces puede ser una buena oportunidad de compra. Bueno, y lo otro también, ellos mencionan acá que la mayoría de los contratos están ligados al precio del índice y cosas de mercado. Así que nada que hacerle. Al final, SQM no tiene ni pito que tocar respecto a esto, ¿eh? El commodity se va a mover para donde sea y SQM lo único que puede hacer es aumentar o disminuir volumen, pero el precio, nada que hacer. Y aquí lo otro interesante es el tema del yodo, ¿eh? Fíjense cuánto le entró en ganancia bruta. Son 525 millones de dólares y el litio le entró 517 millones de dólares en ganancia bruta. Así que yo encuentro que es interesante de que ahora el litio está en un punto de que se empató con el yodo, que antiguamente, ¿cierto? Hace 2 años atrás, el litio era como el rey y lo otro eran subcategorías nomás, po. Ahora no. Si seguimos avanzando, llegamos a los otros productos que tienen, como esto que es nitrato de potasio, creo, donde entran 161 millones de dólares, pero aquí ya vemos que son negocios mucho más chicos, po. Entre el yodo y el litio hacen más o menos como 1.000 millones, y aquí ya tenemos un 10% de los otros dos combinados. Así que yo creo que esto ya es un tanto irrelevante. Ahora es interesante si es que el precio sube, tiene más volumen, etcétera, etcétera, porque te amortigua la caída tanto del litio, pero no son drivers del precio de la acción principalmente. Así que eso con SQM, pues. Hay que estar atento a lo que hace el litio y quizás lo que hagan los precios del yodo, pero si uno ve los precios del yodo, yo veo que son bastante estables. 70, 69, lo mínimo que estuvo fue 65 y ahora volvió a 71, pero no tiene subidas ni bajadas como los del litio, fíjense. Así que eso, echémosle una miradita rápida a Gasco Inversiones, que a modo de resumen es una empresa que surge de la separación de Gasco en su parte de gas y Gasco Inversiones, que se dedica a la parte inmobiliaria. Ahora, eso no significa que Gasco Inversiones tenga edificio y renta inmobiliaria o renta de bodega o algo por el estilo, sino que simplemente Gasco Inversiones se quedó con los terrenos y ese tipo de cosas que tenía Gasco anteriormente. Y es interesante porque Gasco Inversiones gana plata arrendándole estos edificios y cosas para que Gasco opere su parte de gas. ¿Y por qué también es interesante? Porque hay ciertos terrenos que están más o menos en desuso y que ellos tienen planes a futuro. Yo probablemente haga un video exclusivo de Gasco Inversiones porque me parece una
interesante empresa. Así que vamos a ver los números. Notamos que en cuanto a los ingresos, estos te están aumentando un 22%, costo de venta disminuyéndote un 27%, así que eso hace que la ganancia bruta se te dispare un montón, un 80%. Luego vamos a los gastos de administración que te están disminuyendo un 20%. Y esto igual tiene sentido considerando que no tenéis mucho que administrar, simplemente son edificios que se la arrienda a la misma empresa. Entonces habría que ir a ver la nota 15 para saber si es que hay menos gente trabajando o algo por el estilo. Pero que te disminuye un 20% me parece súper bien. Luego llegamos a la parte de la ganancia operacional, que ahora está ahí en positivo en comparación al año anterior, que estaba ahí en negativo. Así que súper bien la empresa este trimestre, operativamente hablando. Después vamos a la parte financiera y nos damos cuenta que los ingresos financieros te aumentaron 3 veces. Entonces probablemente tengan más caja, porque de otra manera no veo depósito a plazo que te rente 3 veces más de lo que te rentaba antes. Así que deben tener más caja, habría que ir a ver la nota 16 para ver el detalle. Y después los costos financieros, no tenéis costos financieros. Pues fíjate, tenéis 1 millón de pesos en costos financieros, deben ser algunos pasivos por arrendamiento o algo por el estilo. Habría que ir a ver la nota 16, pero no tiene deuda esta empresa. Así que llegamos a la ganancia antes de impuestos, que te aumenta un montón. De hecho, aquí la parte financiera también había ayudado a Gasco Inversiones el trimestre comparable, porque aquí estábamos en negativo y ahora estamos en positivo. Después vemos los impuestos a la ganancia y el trimestre comparable ocuparon impuestos diferidos, así que habría que ir a ver la nota 17 para ver si es que tienen más impuestos diferidos a futuro. Pero este trimestre pagaron impuestos, aunque siguen pagando menos que el impuesto corporativo, solo pagaron un 13%. Ahora, aquí evidentemente hay ciertas cosas chicas que tener en cuenta, como por ejemplo el hecho de que aquí se están anotando revalorización de activos, porque es una empresa del rubro inmobiliario. Por lo tanto, hay que tener ojo con el tema de los impuestos diferidos y todo este tipo de cosas. Y también ver cuánto efectivamente es la utilidad líquida distribuible, si es que estamos pensando en dividendo a futuro. Pero de todas maneras, un buen trimestre. Quedaron con 201 millones de pesos en el bolsillo como utilidad, solo este trimestre, así que bastante interesante. Si uno va a ver los flujos, ve una foto relativamente similar a lo que vimos en el estado de resultados, excepto por este número de acá, que es otras entradas o salidas de efectivo, y probablemente comente más sobre esto en un video exclusivo, así que estén atentos para ver eso. Y eso con Gasco Inversiones, pues. Sigamos este video con Moller, Pérez y Cotapos, que es una constructora inmobiliaria y lamentablemente no tiene ni siquiera un mísero logo dentro de este documento, ni siquiera aparece el nombre de la empresa, así que van a tener que creerme que efectivamente es Moller. Así que vamos a ver los números. Entonces notamos que en cuanto a los ingresos estos están disminuyendo y los costos de venta también están disminuyendo. Ahora, los costos de venta disminuyen porcentualmente más, por lo tanto la ganancia bruta te aumenta ligeramente. Ellos mencionan que los ingresos están disminuyendo porque hay menos escrituración de propiedades, así que nada que hacerle. También hay que tener ojo porque aquí estamos viendo el consolidado de ciertas subsidiarias que, por ejemplo, Moller como empresa, como matriz, como empresa que cotiza en bolsa, solo posee un 51%, mientras que hay otra parte como la de construcción que posee más o menos el 99%. Así que hay que tener ojo con eso. Luego, si seguimos bajando, los gastos de administración te están subiendo más o menos un 10%, así que bastante bien controlados los costos en ese sentido. Y después vamos a los costos financieros y estos te disminuyeron bastante, así que súper bien ahí Moller con respecto a los costos financieros. Habría que ir a ver la nota 21 para tener más detalle, para saber si es que a lo mejor este número está inflado por alguna cobertura de algo, no sé. Así que quien quiera más detalle, tarea para la casa, ver la nota 21. Pero de todas maneras es pérdida, considerando que solo el gasto de administración ya te come toda la ganancia bruta, así que en realidad estamos viendo los números para ver la comparación nomás, porque sabemos que vamos a llegar a una pérdida cuando vemos la matriz entera. Después vamos a los impuestos y notamos que en los 2 años están ocupando impuestos diferidos, aunque este año están ocupando bastante menos. Habría que ir a ver la nota 9 para saber cuánto más impuestos diferidos les queda a futuro, para ver si es que van a poder seguir ocupando esto. Así que finalmente tenemos una pérdida más o menos casi igual al año anterior, pero insisto, es por este tema de los impuestos diferidos. Y aquí viene lo sorprendente y algo que también hablamos en el último video de Moller, en donde la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora es positiva. Y es positiva quizá no por mucho, pero es positiva, no tenemos esta pérdida. Eso quiere decir que la empresa que cotiza en bolsa efectivamente está ganando plata,
porque nosotros siempre compramos la controladora. Y esto tiene dos explicaciones posibles. Una es la explicación que di en el video anterior, que lo di con mucho más detalle, así que ahora lo resumo, y es que Moller solo posee pequeñas cantidades, o al menos no el 100%, puede poseer el 50, el 60% por ejemplo, de ciertos negocios que no le fueron tan bien. Por lo tanto, la ponderación en la controladora no es tanto como esos negocios que sí le fueron bien. Quizá la parte constructora, por ejemplo, en donde Moller controla casi el 100%. Entonces, cuando uno consolida todo, los números son mucho más feos que cuando uno los pondera. Así que esa es una explicación posible. Y la otra también de los impuestos diferidos, que puede que los impuestos diferidos le ayudaron mucho más a la matriz controladora que a la subsidiaria. Pero en este caso en particular yo me dediqué a ver los números y uno se da cuenta de que efectivamente la parte de construcción le fue muy bien. Y esto tiene sentido con el contexto de todas las otras empresas que hemos visto, en donde la parte inmobiliaria es como el patito feo y la parte de construcción es lo que tira para arriba a este tipo de empresas. Así que ojo con estos números. De todas maneras, nos llega un poquito de plata como accionista. Bueno, yo no tengo Moller, pero lo digo por si alguien lo tiene. Después, si uno va a ver los flujos, uno se da cuenta de que efectivamente los flujos disminuyeron, pero nuevamente esto es el consolidado, así que no podemos tampoco sacar mucha información. Lo que sí, uno se da cuenta que para este trimestre en particular están pidiendo en préstamo de corto plazo estos 10.000 millones de pesos. Y claro, tiene que ser de corto plazo, quizá va a poder cumplir sus obligaciones. Pero de todas maneras los pagos de préstamo son mucho más que lo que están pidiendo. Así que es interesante verlo en los próximos trimestres, porque quizá la posición financiera de la compañía no está tan mala. Habría que ir a ver el balance para tener más detalle. Así que quedaron con una caja de 5.000 millones de pesos, que igual representa una disminución en comparación a los 8.000 que tenían al principio del periodo. Ahora, la parte inmobiliaria, insisto, todas las empresas hemos visto que está relativamente flojo ese segmento. Y yo he hablado también el hecho del crédito o subsidio, perdón, a la tasa hipotecaria, pero en realidad el subsidio no creo que dé vuelta la tortilla para este tipo de empresas. Si uno saca los cálculos, el subsidio en realidad te cubre poquito. Yo creo que Moller tiene mucho más potencial por el tema de los hospitales que está construyendo. Así que, bueno, ahí cada uno hará su propio análisis. Para ir cerrando este video, veamos los números de Lipigas o actual Lipi Andes, en donde ellos cambiaron el nombre para poder internacionalizar su marca. Así que vamos a ver los números. Entonces notamos que en cuanto a los ingresos, estos te están aumentando un 13%, pero el costo de venta te aumenta un 15%. Entonces la ganancia bruta solo te aumenta un 9%. Ahora es un crecimiento bastante interesante, un 9%. Y hay que tener en cuenta que Lipigas no tiene mucho que hacer, porque ellos compran y venden gas, entonces están como al medio. Si es que les suben el gas a ellos, ¿cierto? El que compran, ellos también tienen que subir el precio, pero llega un punto en el que no pueden tampoco subir al doble. Así que eso me parece bien, este 9%. Vamos a los costos de distribución, que te aumentan un 10%, y nuevamente es un número bastante acotado, diría yo. Sobre todo cuando consideramos después los gastos de administración. Fíjense que se mantienen muy parejos. Están acá en los 24.000 millones de pesos. Y nada, pues, sube, pero casi nada. Así que súper bien ahí acotando los costos de esta empresa. Después vamos a los ingresos financieros, que nuevamente disminuye un 17%, pero da un tanto lo mismo en la tónica de toda la empresa. Y después los costos financieros, nuevamente, estos están muy parejos. Así que son números muy buenos, diría yo. Gasto de administración parejo, costos financieros parejos. Y por otro lado, los costos de distribución, yo creo que hay muchas cosas que Lipigas no tiene mucho control. Entonces un 10% que te suban está súper bien. Así que sumando y restando, hay cosas pequeñas acá que no voy a mirar, pero la ganancia antes de impuestos te aumentó un 28%. Así que súper bien Lipigas, son muy buenos números, la verdad. Después vamos al tema de los impuestos, y fíjense acá que se anotan un impuesto bastante alto en comparación a lo que ganan antes de impuestos. Acá es un 32% y era un 30%. Habría que ver la nota 10 para saber por qué. Yo ahí, en verdad, les soy sincero, me pierdo completamente. Yo asumo nomás, o muchas veces lo que hago también es mirar este número y con eso me quedo más o menos para ver cómo le fue en el trimestre. Pero de todas maneras, 32-30% son números comparables. Así que tenemos una ganancia después de impuestos que te aumenta un 30%, 30 y fracción. Y al final a la controladora te aumenta un 30%. Así que nada, pues súper buenos números por parte de Lipigas. Después, si uno va a ver los números de los flujos a la rápida, notamos que efectivamente están cobrando más. Aunque aquí hay que tener un poco de cuidado a veces, porque son 180.000 millones, acá 244.000 millones, pero en los ingresos, ¿cierto? En la parte contable, ellos acá se están anotando 184, pero ahora solo 209. Entonces puede ser de que estén cobrando más en este trimestre y
son flujos que después no tengan el siguiente trimestre, así que hay que tener igual ojo con esto. De todas maneras, el flujo te aumenta no tanto como lo vimos en el estado de resultados, pero son cosas que se normalizan después, así que no me preocuparía mucho por eso. Yo en estos casos igual le creo mucho más al estado de resultados, si es que somos capaces de aislar completamente las cosas contables, obviamente. Después vemos que la parte de CAPEX está disminuyendo, así que habría que ir a ver quizá la memoria para ver más o menos sus números estimados de CAPEX, si es que los tienen. Y después, en cuanto a los préstamos, nos damos cuenta de que el pago de préstamos disminuyó en comparación al año anterior y el importe de préstamo está aumentando, con respecto al año anterior. Entonces hay que ver qué quiere hacer Lipigas con este dinero. De todas maneras, la posición financiera es bastante sólida, son 100.000 millones de pesos, y considerando que en el año le entran en el trimestre le entran 200.000, así que hay que ver la deuda, etcétera, etcétera, pero yo creo que una posición financiera bastante estable, diría yo. Entonces, ¿cómo se compara este trimestre con los otros trimestres? Si uno ve la ganancia por acción, uno se da cuenta de que este trimestre le fue más o menos parecido al cuarto trimestre del 2024. Ahora, todos estos números son muy aproximados porque la plataforma de TradingView no te da el número tan exacto, pero de todas maneras tenemos más o menos una proporción. Y aquí se ve también el aumento del Q1 2024 al Q1 2025, que es más o menos este 30% que vimos anteriormente. Y se ubica en la parte alta. De hecho, si es que uno va a ver el Q1 2023, también es un aumento significativo, diría yo. Y si nos queremos aislar de este tema de los impuestos, ¿cierto? Que a veces te pega más, a veces te pega menos, vamos a ver el ingreso antes de impuestos. Entonces nos damos cuenta de que nuevamente este número se parece mucho al del cuarto trimestre de 2024, y también tenemos una subida con respecto al Q1 2024. Pasa lo mismo con Q1 2023. Así que nada, pues yo creo que hay que esperar los próximos trimestres, ver cómo anda en el segundo y tercer trimestre, que son los trimestres de invierno, ¿cierto? Los trimestres de frío en Latinoamérica. Entonces, generalmente a estas empresas les va mejor para esos trimestres, simplemente por un tema de los ciclos económicos. Así que eso con Lipigas. Yo encuentro que son números bastante buenos. Ahora cada uno ahí tendrá que hacer la valoración por PER y ver las proyecciones de la empresa. Seguir también los índices del gas es una buena señal para ver cómo le podría ir a la empresa. A veces lo que hacen estos tipos es comprar gas cuando está barato y después cuando sube lo empiezan a revender. En fin, ahí cada uno analizará la empresa. Bueno, y eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao.